El capítulo estudiantil ERIESPE tiene el agrado de contar con su participación en el siguiente evento. Para que el evento se desarrolle de la mejor manera, tenga en cuenta lo siguiente: cámara apagada, micrófono apagado, y de esta manera evitar interferencias con el expositor. Si tiene alguna duda o pregunta acerca de la presentación, puede realizarla mediante el chat de Zoom, Mismas que serán leídas por el moderador y respondidas por el expositor al finalizar el evento. ERIESPE, fomentando siempre la resiliencia sísmica. Bienvenidos. El éxito de tu presencia, de tu presentación, vendrá dado no por el conocimiento que transmites, sino por el que recibes, porque recibirá el público. Lily Walters. Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradeciendo su presencia, haré mención al tema de conferencia, el cual es Introducción al análisis y diseño sísmico de los elementos no estructurales, la que será presentado por el ingeniero José Poveda. Él es ingeniero civil graduado en la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, máster en Ingeniería en Terremotos del Instituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Italia. Tiene más de 10 proyectos de evaluación y rehabilitación sísmica con y sin afectaciones por terremotos en Quito y Manabí. Análisis por desempeño estructural de proyectos emblemáticos en el Distrito Metropolitano de Quito. Se encuentra desarrollando proyectos de investigación de tesis de pregrado y posgrado en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en temas relacionados al desempeño sísmico y riesgo sísmico. Ha realizado varias conferencias recientes en el Colegio de Arquitectos del Ecuador Pichincha y en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, en temas relacionados a la ingeniería en terremotos. Docente ocasional en varias universidades, UTI, UDLA, PUCE y ESPE. A continuación, veremos la presentación del ingeniero máster José Poveda. Ingeniero, tiene su micrófono silenciado. Ya, gracias Yesenia por la introducción. ¿Se me escucha? Sí. Se le escucha perfecto. Muchas gracias. ¿Y se ve mi pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes con todos. El tema de hoy el que nos reúne es el análisis y diseño sísmico de los elementos no estructurales. Es un tema de creciente importancia en el ámbito del diseño estructural y también en el ámbito de de la ingeniería mecánica, de la arquitectura. Es un ámbito que en realidad nos une a muchas ramas que se desenvuelven en el desarrollo de proyectos. Y a propósito le he querido llamar introducción, más que nada porque una hora de tiempo es poco realmente para poder dominar el tema, pero espero que de esta presentación puedan sacar conceptos esenciales, fundamentales, que les sirvan de ayuda para el análisis y el diseño de estos elementos. Entonces, en la tarde de hoy, vamos a revisar una introducción, vamos a hacer una definición de qué son los elementos, su clasificación, la importancia, retos, y la parte tal vez más interesante, donde hay más fotos, es las causas del daño y que veamos las evidencias del desempeño de estos elementos en los terremotos. Luego vamos a ver una evaluación práctica y cómo hacemos una mitigación sísmica sin requerimiento de mucho análisis y diseño, la metodología de la FEMA 74. Y después sí, tal vez nos entremos a temas un poco más complejos, que es el análisis y el diseño de elementos no estructurales. Yo sé que también tenemos invitados de otras ramas, no necesariamente ingenieros civiles, tenemos arquitectos, ingenieros mecánicos.
pero hay conceptos que son bastante intuitivos, entonces espero que puedan también aprovechar la charla. Empecemos, ¿no? La definición de un elemento estructural como tal, el nombre en realidad es bastante intuitivo, pero los ingenieros civiles lo definimos como cualquier componente que no es parte del sistema resistente, ya sea vertical o lateral, de la estructura principal, ¿sí? Entonces, todo lo que substituamos, que sea columnas, vigas, losas, muros de corte, todo lo que por lo general los ingenieros civiles diseñamos, consideramos estructura, y todo lo que no son esos elementos se consideran elementos no estructurales o componentes no estructurales. También hay una traducción de esta terminología que es componente. Y por darles un ejemplo, porque en realidad son cientos de elementos, cada proyecto en realidad es muy diferente a otro, pero entre ellos se incluyen techos o cielos falsos, ventanas, equipos de oficina, computadores, estanterías, archivadores, equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, equipo eléctrico, mobiliario, luces, y así podríamos ir una larga lista de elementos no estructurales. Entonces, es una de las razones también por las que no vamos a poder alcanzar a abordar todo el tema de elementos no estructurales, pero los conceptos principales espero que sí. ¿Quiénes son los responsables técnicos de estos elementos en una en un proyecto? Sí, por lo general, los ingenieros estructurales nos dedicamos netamente a la estructura y a veces, muchas veces, en el general de los casos, nos despreocupamos. Es tal vez una negligencia de los ingenieros estructurales, nos despreocupamos casi por completo de los elementos no estructurales. Esa responsabilidad hoy por hoy la tienen otras especializaciones como los arquitectos, los ingenieros mecánicos, los ingenieros eléctricos, los diseñadores de interiores. Hay un sinfín de especialidades que tienen a la final la responsabilidad del diseño, el análisis y de estos elementos. Y muchas veces no es fácil el análisis y diseño de estos elementos y tienen que recurrir a protocolos tal vez o metodologías de diseños, pero que se ha demostrado con el tiempo que tal vez no son las mejores, ¿sí? Adicionalmente, ya cuando un proyecto está terminado, el dueño de la edificación, el dueño del proyecto puede sin ningún problema comprar e instalar estos elementos después de la construcción del edificio, y muchos de estos elementos incluso pueden llegar a afectar el desempeño de una estructura. Entonces debería ser de alguna manera supervisado, controlado por quienes tuvieron o entienden el comportamiento de la estructura. No estoy diciendo que sea netamente un ingeniero civil, pero sí alguien que entienda el comportamiento de los elementos no estructurales y también la participación de estos elementos hacia la estructura principal. Entonces es un problema bastante complejo porque tiene la interacción de muchas personas involucradas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho tino tal vez a veces y tal vez mucha participación de todos los involucrados. Sigamos, vamos a ver una clasificación de los elementos estructurales como para darles un orden. La teoría los clasifica en tres grandes grupos: los componentes arquitectónicos y todo lo que es responsabilidad del arquitecto, ¿sí? Las paredes divisorias pueden ser de gypsum o paredes pesadas como de bloque, los cielos falsos, las ventanerías, los glazings también, las puertas, ¿sí? Los marcos de puertas, los sistemas de iluminación en conjunto con el ingeniero eléctrico, la ornamentación interna y externa, ¿no es cierto? Cualquier elemento adicional arquitectónico que complemente el proyecto, fachadas y revestimientos, control total de la arquitectura,
antepechos, parapetos, chimeneas, todos los elementos arquitectónicos que se puedan involucrar en el proyecto. En otra clasificación tenemos los sistemas de servicio del edificio, que son los equipos mecánicos, los equipos eléctricos, las tuberías antiincendios, ascensores, escaleras eléctricas, los sistemas de climatización, incluso hasta paneles solar. Todos esos los conocemos como los equipamientos, que también están dentro de proyectos apoyados dentro del proyecto estructural. Y por último, lo que conocemos como los contenidos del edificio. Esto ya es básicamente lo que el propietario pone dentro del edificio, y dependiendo del uso, los contenidos pueden ser muy diversos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, tenemos equipos de computación y comunicación, ¿no es cierto? Los servidores, podemos tener armarios, estanterías, libreros, muebles, las particiones de las oficinas, un sinnúmero de contenidos que pueden estar dentro del edificio. A esos también tienen su propia clasificación, ¿sí? Y por último, queríamos ver la relevancia o la importancia de los elementos no estructurales frente a al 100% de lo que representa una inversión de un proyecto. Entonces, Miranda en el 2003 publicó unos valores promedios, ¿no es cierto?, de cuánto representa en el 100% del presupuesto cada uno de estos rubros. La estructura, si se fijan, para oficinas, hoteles y hospitales, representan una parte reducida del presupuesto, entre el 15 y hasta el 8% tal vez en los hospitales, y los contenidos y los elementos no estructurales representan entre el 80 y hasta el 90% de la inversión en un proyecto. Entonces, en realidad, ¿qué merecen? Merecen bastante atención, merecen tener la importancia relevante para cada proyecto, y merecen especial atención sobre todo en el diseño y su desempeño, que muchas veces la hemos tornado un poco secundaria, y las consecuencias pueden ser graves, y es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, ¿cuál es la importancia de los elementos estructurales dentro de una estructura, del desempeño de los elementos no estructurales durante el sismo? Hay muchos enfoques que se les puede dar a esto, pero hablando en la teoría del desempeño, lo primero que se ha observado es que no hay una buena conexión, una armonización entre cómo se comporta una estructura y los elementos no estructurales. Nos esforzamos mucho los ingenieros para lograr que la estructura sobreviva el terremoto. Ha habido grandes progresos en la ingeniería en terremotos para hacer que las estructuras cada vez sean más resilientes, que puedan sobrevivir al terremoto, y cada vez disminuyamos más el daño estructural. Pero los elementos estructurales muchas veces no tienen el mismo nivel de daños. Por ejemplo, aquí les tengo algunas fotografías de mi autoría, ¿no? De Manabí. Pero aquí vemos el hospital Miguel Hilario Alcíbar, que fue un hospital reforzado, ¿sí? El diseño estructural lo hizo el doctor Aguiar de la Universidad de la ESPE, con las técnicas disponibles para la época, y en realidad que la estructura, pues ahí la ven, está en pie. En realidad que no tuvo grandes afectaciones estructurales, uno que otro problema que era de esperarse. Pero fíjense, los elementos no estructurales, en este caso un librero completamente caído, cerrando la entrada a emergencia. Entonces, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, un hospital que la estructura se desempeña relativamente bien, a una estructura para su edad? Yo le califico un buen desempeño, pero si sus contenidos no están acorde al desempeño de la estructura, pues el hospital pierde total funcionalidad, y es hacia allá donde tenemos que apuntar, hacer estructuras
que funcionen. En el caso específico de los hospitales, nuestro objetivo de desempeño es que tengan una funcionalidad continua. Después del terremoto, igual tengan capacidad de atender a los heridos. Y eso solo lo logramos si prestamos la misma atención que presentamos a la estructura como a los elementos no estructurales. El pobre desempeño de los elementos estructurales puede hacer que como les decía, la estructura pierda su funcionalidad. Y aquí vemos dos ejemplos más de estructuras de alta importancia, como son los aeropuertos también, que después de un sismo perdieron completa funcionalidad y y cabe destacar que la estructura estaba relativamente bien. Podemos ver aquí el aeropuerto Eloy Alfaro de Manabí. Por lo menos en este caso era una foto que yo tomé de las llegadas. La torre de control es un tema aparte. Pero ¿de qué servía, no, el aeropuerto si es que las paredes estaban completamente caídas? Ya no había cómo mantener un control. Otro ejemplo, para que no crean que solo nos pasa a nosotros en Ecuador, fue el aeropuerto de Santiago de Chile en el 2010, donde el aeropuerto tuvo un excelente desempeño, pero los elementos no estructurales colapsaron. Los elementos de climatización, los cielos falsos, los sprinklers, los sistemas antiincendios, todos hicieron que se tenga que clausurar un ala del aeropuerto de Santiago de Chile. También los elementos estructurales pueden poner en riesgo la seguridad de vida de las personas. Pueden estar bloqueando las entradas, los accesos, para que las personas o los equipos rescatistas accedan a la edificación. Puede ser que la estructura no esté en colapso en un estado de colapso inminente, pero los elementos no estructurales pueden limitar la seguridad de vida de los ocupantes. Y tal vez uno de los temas que muchas veces menos entendidos son las pérdidas económicas que pueden causar el daño de todos los elementos no estructurales. Si bien es cierto, la estructura puede resistir altas deformaciones, si es un sistema dúctil, un pórtico puede resistir de 2 a 4% la deriva para prevenir el colapso. Los elementos no estructurales empiezan a fallar mucho antes, ¿sí? Es conocido por nosotros que las mamposterías rígidas, como las de bloque o las de ladrillo, a fracciones de esta deriva, 0.25% de la deriva, eso quiere decir tal vez sismos pequeños y frecuentes, ya tienen daño. Y por ejemplo, también otras fachaletas también con pequeños sismos se desprenden. Y eso en el tiempo significan unas pérdidas económicas considerables para los propietarios. ¿Por qué? Porque es el típico fenómeno de que cada 5 años tenemos que estar cerrando grietas, cambiando las fachaletas, aparecen grietas y no sabemos por qué. Y eso es una inversión constante del propietario porque no tuvimos la precaución de diseñar bien los elementos no estructurales y evitar ese gasto en el tiempo, diferido en el tiempo por parte del propietario. Y puede ser muy molesto. ¿Cuáles son los retos que nosotros como diseñadores de los elementos no estructurales tenemos que enfrentar? Primero es la escasa información que se dispone de estos temas. Hay ciertas metodologías sencillas para el diseño, pero no nos especifican muy claramente cómo diseñar para distintos niveles de desempeño. Entonces es difícil y es lo que pasa con la mampostería. Por lo general, no revisamos para pequeños sismos qué es lo que está sucediendo con esas mamposterías. Y sin darnos cuenta estamos generando pérdidas económicas en este tema. Hay poca disponibilidad de investigación, sí, cada vez hay más investigación con relación a este tema, pero históricamente frente a cualquier otro elemento estamos muy quedados. Y muchos de la información y del diseño se hace muy de manera intuitiva, a juicio, a experiencia del diseñador,
que eso significa que puede tener una buena intuición o puede tener un sesgo ese diseño. Y adicionalmente, hay poca, como decía, poca eh, investigación que resulta en normativas que también son muy simplistas con respecto al diseño. Eh, Adicionalmente, el comportamiento como tal, el movimiento y las demandas dentro de los elementos no estructurales es compleja, es muy compleja. Entonces, no es fácil para cualquier persona coger y decir, ok, voy a analizar y diseñar. Requiere mucha experiencia. Entonces, eh, hay que seguir investigando, desarrollando para poder buscar las mejores alternativas de diseño para los ingenieros practicantes, ¿sí? Actualmente es tan complejo este análisis que se requiere equipos muy sofisticados, usuarios de alto nivel, que tienen una capacidad limitada de acción frente a toda la población o todo el universo de proyectos que se desarrollan, ¿sí? Eh, los principales tres efectos dinámicos, si los queremos llamar así, que afectan a los elementos no estructurales, y esta de una manera es la categorización del comportamiento de los elementos no estructurales, es debido a los efectos inerciales, es tal vez el más intuitivo para nosotros, las aceleraciones, las fuerzas, el deslizamiento, el volcamiento. La segunda categoría son las deformaciones impuestas por la estructura hacia los elementos no estructurales, en el caso de las derivas de piso, y también la interacción que hay entre estos elementos, interacción estructura el elemento no estructural, interacción entre elementos no estructurales, y ese tal vez es el más complejo porque es muy difícil de entender realmente la dinámica y la interacción de estos elementos. Entonces, sencillamente unos ejemplos de los efectos de fuerzas inerciales, sí, las aceleraciones, la demanda de desplazamiento en los elementos no estructurales puede generar que una pared se caiga fuera del plano, o tan sencillo como una impresora, sí, que se voltee. Entonces, es bien difícil de hacer estos análisis si es que realmente no sabemos cuál es la demanda que tienen estos elementos. Otro tipo de comportamiento de deformaciones impuesta por la estructura son esos desplazamientos relativos que tenemos entre losas y elementos que están conectados a las dos losas, como las paredes, simplemente no tienen la capacidad de absorber esos desplazamientos y colapsan. En este caso, queda claro una mampostería. Esta foto es del libro, para que se fijen, tal cual lo que se ve en los libros en la realidad. Y lo mismo puede pasar con ventanas, con puertas, etcétera, etcétera. La estructura tal vez y no llegó ni al 1% de la deriva. Y para ese 1% de la deriva ya las mamposterías están en el piso. Y de ahí otros tipos de interacciones que son mucho más complejas, las interacciones entre elementos estructurales y no estructurales. Por ejemplo, cuando planteamos una junta estructural para tener dos bloques estructurales y que puedan vibrar de manera independiente, pero muchas veces en el proyecto arquitectónico pasamos una tubería de un lado al otro, sin ningún problema. Entonces, fíjense en cómo las tuberías se desconectan, ¿sí? Cuando no están bien diseñadas, no tienen una junta móvil. En el caso de juntas, pues la estructura es lo suficientemente fuerte como para destrozar estas conexiones tan precarias. Entonces, hay que tener mucha atención. Y la típica también es que como dejamos una junta estructural, por ahí hacemos el bajante del inodoro, el bajante de aguas lluvias. Ese queda completamente inservible, queda apachurrado después del sismo. Entonces tenemos que tener mucho tino, mucho entendimiento con respecto a la interacción estructura, elementos no estructurales. Aquí también vemos otra foto, cómo se planteó una ventana en plena junta estructural. Entonces esas ventanas pues marcharon, o sea, no quedaron ni para el recuerdo, justo las ventanas que se plantearon en la junta estructural. Las otras ventanas, fíjense, las que sí estaban ancladas a una sola estructura, pues no tuvieron problema.
Entonces, así de sencillo son a veces muchas de las soluciones que podemos dar para un buen desempeño de la estructura. En este caso, no poner la ventana ahí. Yo sé que arquitectónicamente afectaba la fachada, pero tal vez otra distribución de ventanas hubiera sido mucho, mucho mejor y ahorrarles un par de miles de dólares en reparaciones. Y la interacción también entre elementos estructurales con otros elementos estructurales, por ejemplo, los cielos falsos con las tuberías, los cielos falsos con los sprinklers, todos estos están que se chocan ahí durante el sismo y terminan colapsando. O sea, y realmente, ¿quién sabe cómo también podríamos analizar esto? O sea, ya se vuelve un problema realmente complejo de analizar, que en realidad también tiene soluciones muy sencillas que son, lo vamos a ver más adelante, pero son anclajes y arrastramientos suficientes como para que las estructuras sean rígidas y no tengan ningún problema. Les voy a mostrar unas fotos adicionales del desempeño de elementos no estructurales en sismos en lugares que tienen una larga trayectoria sísmica y que para que vean que también, incluso en países del primer mundo donde tienen una larga trayectoria de diseño sísmico de los elementos no estructurales, tampoco lo tienen dominado al 100%, y también por ahí una que otra foto de mi autoría del sismo de Manabí, para que vean que lo mismo que ocurre en otros lados ocurre aquí. Entonces, fíjense aquí las paredes divisorias, cómo colapsan. Aquí tenemos un gran deterioro de estas mamposterías en Estados Unidos, en Chile y en Manabí. En Manabí era muy interesante el efecto fuera del plano de las mamposterías porque colocaban el ladrillo en el sentido equivocado. En vez de estar acostado, estaba parado el ladrillo y esas paredes eran las que más se salían del plano y caían. Entonces, muy interesante entender el comportamiento de esas mamposterías. Las ventanas, miren, en Chile, en Christchurch, cómo también no se desempeñaba bien, y en Manabí. Los parapetos, fachadas, antepechos caídos, sí, en Estados Unidos, en Christchurch. Y esto puede generar en Estados Unidos incluso hasta muertes. Los parapetos, los antepechos a mí me dan mucho miedo, porque alguien que estaba caminando por ahí abajo y se les caía el parapeto encima, el antepecho, pues no sé si sobreviva a esa caída. Entonces, fíjense también en Manabí, muchos de los antepechos en el piso, aunque la estructura esté relativamente bien, pero los elementos no estructurales ponen en riesgo a las personas. Los cielos falsos, fíjense en Chile, en Estados Unidos, en Christchurch, la misma historia en Manabí. Los equipamientos, los equipos de aire acondicionado, fíjense en Estados Unidos, en Chile, caídos, las televisores caídas, en Manabí también lo mismo. En los sistemas contra incendio, este es crítico porque el agua está a presión y cuando explota la tubería daña todos los contenidos del edificio. Pasó en Chile, pasó en Estados Unidos, entonces hay mucho, mucho que hacer. Los libreros, fíjense, los libros, da miedo que eso pueda caer a alguien y es una masa también que puede inducir mayores fallas a la estructura. Pasó en Manabí. Miren este desastre, estos vinos en Nueva Zelanda en el piso. Entonces, mucha gente también quiere cuidar su mercadería, o sea, no solo la estructura, sino sus contenidos, que son valiosos. La interacción entre elementos no estructurales, como les decía, la interacción entre el sprinkler y el cielo falso, la estructura, otra vez las conexiones. Y también no se crean que todo es malo. Hay ejemplos de excelentes desempeños de elementos no estructurales. Un caso famosísimo es del Hospital General de Santiago de Chile, que es un edificio que tiene aisladores sísmicos. Y eso no solo protege a la estructura, sino también a los contenidos, a los elementos no estructurales. Entonces, fíjense cómo quedó el hospital completamente funcional. Incluso lo que me contó alguna vez el coronel Morales es que estaban durante una operación, esperaron que se activaran los generadores y siguieron la operación. Entonces, imagínense en el nivel de resiliencia, o sea, esto
no se vio interrumpida la funcionalidad ni un instante en el hospital, ¿sí? Entonces, ¿qué lecciones nos dejan los terremotos? Es que definitivamente los elementos no estructurales tienen un pobre desempeño, incluso en países con una larga tradición de ingeniería sísmica. El daño de los elementos no estructurales puede generar grandes impactos económicos, sociales, pérdidas de vidas, y que necesitamos controlar ese daño, ¿sí? El daño no estructural por la falta de buen diseño de anclajes y de arrastramientos es fácil de lograr, ¿no es cierto? Un buen diseño de sistemas arrastrados incrementa considerablemente el desempeño de los elementos no estructurales, y también entender la interacción entre elementos no estructurales y con las estructuras o entre elementos no estructurales puede ser controlada dando suficiente holgura entre estos elementos o con conexiones movibles. O sea, con soluciones sencillas podríamos mejorar enormemente el desempeño de los elementos no estructurales. Y por eso toda esta introducción para decirles que es un tema que nos apremia a todo el mundo. Como les decía, hay soluciones muy sencillas que no requieren mucha ingeniería, mucho análisis ni diseño. Entonces, la FEMA E74, la Federal Emergency Management Agency de Estados Unidos, redactó un documento bastante completo, extenso, como 700 páginas, pero en donde tenemos detalles para elementos no estructurales muy sencillos que se pueden aplicar directamente en algunos casos y que aumentarían el desempeño estructural inmensamente. Entonces, brevemente les voy a decir cómo funciona este libro. Está dividido en capítulos. Cada capítulo habla sobre un tema específico, cómo el comportamiento, cómo hacer una evaluación, cómo reducir el riesgo en edificaciones existentes, edificaciones nuevas y en sistemas con sistemas de protección sísmica como aisladores y amortiguadores. Se hablan de distintos niveles de desempeño o de riesgo, elementos que ponen en riesgo la seguridad de vida, la pérdida de propiedad, pérdidas económicas y la pérdida funcional. Y tienen esta etiqueta, 3 colores, elementos que no que, entendida en el tema, podría aplicar las consideraciones de la FEMA E74. Hay sistemas prescriptivos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno sigue las reglas, como las reglas de los antiincendio, por ejemplo, la NFPA, donde uno sigue algunas reglas específicas para el diseño del sistema contra incendios y en realidad no hay que hacer ningún cálculo. Y ya sistemas más complejos que requieren cálculos estructurales. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí se ve cómo se hace la evaluación, se llenan formularios y fíjense las recomendaciones que da la FEMA E74. Para revestimientos, colocar un anclaje cada cierta cantidad de hileras de fachaletas, colocar un anclaje hacia la estructura y esto ya incrementa el desempeño. Este sí es un detalle que requiere de ingeniería. Para los parapetos, altepechos, un arrastramiento, ¿sí? Una diagonal, un elemento diagonal que sostenga el parapeto, evite la falla fuera del plano y ya se soluciona el problema. Ahora, este detalle estoy seguro que no les encanta a mis queridos arquitectos, pero es el nivel de recomendaciones. Ahora, si seguimos investigando estos temas, tal vez encontremos otros tipos de soluciones. Pero esto se lo puede aplicar ya, ahora, a las estructuras existentes que están en riesgo, que se quiere controlar las pérdidas económicas o controlar el desempeño de los elementos no estructurales, podemos esto ya aplicar hoy en día. El tema que en la ciudad de Quito se conversa muchísimo, que son las paredes divisorias. ¿Cómo es el detalle de las paredes divisorias? Este es un tema crítico porque es de los ejemplos en el que la mampostería también, sobre todo las paredes rígidas, pueden afectar el desempeño de la estructura como tal. Entonces, si hacemos una mampostería armada con mucho acero, deberíamos considerarla en el desempeño de la estructura como tal. Deberíamos modelar.
El otro enfoque es aislar las mamposterías de los pórticos, pero ahí en cambio nos queda la junta y por ahí se nos entra el viento, entonces los arquitectos no les encanta este detalle. Entonces hay mucha investigación alrededor de este tema. Aquí les presento algunos temas muy sencillos. En la Universidad de Pavía se está analizando muros deslizantes horizontalmente, entonces que los ladrillos puedan deslizarse horizontalmente, pero igual sirvan como una mampostería divisoria. Hay muchos temas de investigación alrededor de este tema, pero aquí la FEMA ya nos hace dos recomendaciones muy importantes. ¿Sí? Anclajes verticales y desacoplar lateralmente a la estructura. Podemos ponerle su propio marco para soportar la mampostería. En paredes divisorias livianas, por ejemplo, de gypsum, es muy importante colocar el arriestramiento y ya, el gypsum se desempeña muy bien. Lo único que queremos evitar es que se colapse. Si ponemos arriestramiento suficiente, es excelente el desempeño del gypsum. Los cielos falsos y los sistemas antiincendios, hay recomendaciones prescriptivas. Eso quiere decir que solo te dicen poner una diagonal cada cierta distancia, poner un ángulo en diagonal cada cierta distancia y ya, siga, no hay problema. Sí tiene una incidencia en el costo inicial, pero en el costo luego del terremoto, pues ya no tenemos que preocuparnos de reparar estos elementos. Particiones como las de oficinas, con un buen anclaje al piso, se soluciona el problema. Esto ni siquiera necesita la intervención de un ingeniero, solo cumplir la recomendación de anclaje y estamos del otro lado. En equipos de aire acondicionado, igual, bueno, esto sí requiere ingeniería, pero se requiere diseñar el anclaje, igual para sistemas elevados, conexiones flexibles. Fíjense aquí una manguera flexible para que pueda desplazarse, etcétera, etcétera. Hay un montón de recomendaciones muy sencillas. En libreros, yo sé que es feo, pero un anclaje hacia la pared suficiente para evitar el volcamiento de la estructura. Lo mismo para equipos sensibles. Tuberías, fíjese el detalle de la tubería flexible cuando atravesamos una junta. Con este detallito, suficiente para que la tubería tenga un buen desempeño después del sismo. Pero esta pequeña atención a los detalles hace la diferencia. Recuerden la foto que les mostré de esa tubería que cruzaba de un bloque al otro sin ninguna precaución. Entonces, esos detallitos pueden hacer la diferencia. Como les decía, hay muchas investigaciones con respecto a estos elementos. Hay elementos estructurales que tienen un comportamiento mucho más complejo, entonces que requieren mucha más detallamiento y análisis. Pero hay otros que no, ¿sí? Y sigamos ahora sí en el análisis. ¿Cómo se hace el análisis de estos elementos que ya son un poco más complejos? Pues hay varias metodologías para hacer este análisis. Hay metodologías ya existentes que son a veces muy simplistas y que pueden subestimar o sobreestimar las fuerzas de diseño, y por eso hay nuevas metodologías que se están desarrollando para mejorar el diseño. Pero el análisis como tal, solo analizar el comportamiento de los elementos estructurales, requiere mucho esfuerzo computacional y mucho esfuerzo por parte del analista. Y básicamente hay dos metodologías. Lo que llamamos el análisis directo, que es tal vez lo más complicado, lo más obvio también, que es tener un modelo estructural en donde tengamos toda la estructura modelada con todo su comportamiento no lineal. Tenemos las fuentes sísmicas, las señales sísmicas, y adicionalmente modelamos también los elementos no estructurales sobre esa estructura principal. Entonces, ese es el análisis directo, tener todo el modelo estructural. Y es realmente complicado porque muchas veces una persona hace el diseño de la estructura y otra persona es responsable del elemento no estructural.
Entonces, muchas veces no hay esa conectividad de la información y no le podemos pedir al diseñador del elemento no estructural hacer el modelo, empezar desde el modelo estructural. Entonces, un proceso bien complejo. Y lo que se conoce como el análisis tipo cascada, que es modelar de manera separada, ¿no es cierto? Modelamos la estructura, analizamos la estructura, obtenemos la respuesta de la estructura en cada piso, las aceleraciones, desplazamientos, derivas en cada piso, y esa información es nuestro archivo de entrada o nuestro input para nuestros elementos no estructurales. Este procedimiento es un poco más, digamos, utilizado en el día a día, aunque también es difícil de implementar porque necesitamos conocer el comportamiento de la estructura. Un poco para reducir esta necesidad de conocer la estructura, hay mucha investigación en lo que llamamos el espectro de respuesta de piso. Son metodologías que intentan construir los espectros de respuesta de cada piso de manera indirecta, así como hacemos el espectro de respuesta de diseño para una estructura y tenemos el espectro y con el que diseñamos las estructuras. De manera similar, se quieren construir espectros de respuesta para cada piso y de esa manera ahorrarnos todo el análisis previo que significaría hacer un análisis dinámico de tiempo-historia no lineal para una estructura y obtener las aceleraciones en cada piso. Entonces, hay mucho también ahí que se está desarrollando para poder mejorar nuestras técnicas. ¿Y cuáles son los efectos que tenemos que estar pendientes en el análisis? Uno es que podamos tener efectos de amplificación, ¿no es cierto? Que los elementos no estructurales tengan un periodo, una frecuencia cercana o similar al de la estructura principal y que tengamos modos acoplados y que tengamos efectos de amplificación. Y lo mismo, tal vez en el sentido contrario, que tengamos periodos muy alejados y que tengamos más bien una deamplificación dinámica y tal vez estamos sobrediseñando las estructuras, tal vez estamos, los elementos no estructurales, perdón, tal vez estamos sobreestimando la demanda y diseñando para fuerzas que son irreales para un elemento no estructural. Entonces, todos estos efectos dinámicos de amplificación y de amplificación pueden afectar a los elementos no estructurales. El análisis modal, el análisis por superposición modal no es aplicable para este tipo de estructuras por razones matemáticas. No se puede introducir modos de amortiguación no clásicos en nuestro análisis. Nos dan valores irreales. Tenemos formas modales complejas. Por un sinnúmero de razones, un análisis modal espectral no es el apropiado para analizar los elementos no estructurales, perdón, superposición modal. Y por último, podemos tener elementos no estructurales, les voy a presentar un ejemplo, en donde tenemos múltiples apoyos y múltiples excitaciones, aceleraciones. Estos elementos estructurales están conectados en distintos pisos y a su vez se vuelve un problema muy complejo que en general en análisis de edificios no nos enfrentamos, en análisis de puentes sí nos enfrentamos con múltiples excitaciones. En otras palabras, en cada apoyo tenemos distintas sismos o distintas señales sísmicas por el desfase que hay en el análisis. En el caso de los elementos no estructurales, cuando están conectados en distintos pisos, cada apoyo va a tener una respuesta diferente, porque cada piso se comporta de manera diferente. Entonces, se vuelve realmente complicado analizar esto. Por lo general, el análisis directo, porque es el más complejo, no es la primera opción a seleccionar. Entonces, les muestro unos ejemplos puntuales de lo que se puede hacer con un análisis directo, pero que realmente no son prácticos. Por lo general, están relacionados a proyectos de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se tenía un modelo, un análisis incremental dinámico para sacar curvas de fragilidad de una estructura con y sin reforzamiento y a su vez analizar el desempeño de los equipos de aire acondicionado
dentro de estos dos tipos de estructuras. Entonces, un análisis muy complejo que se realizó para la evaluación de la estructura y de sus elementos no estructurales. Se utilizó la FEMA-P 695 de las señales sísmicas para 2 niveles de intensidad o 3 niveles de intensidad, si no me equivoco. Esos eran los archivos de entrada. La estructura se modeló no linealmente. Se hizo un análisis tiempo-historia no lineal. Con eso se tenía la respuesta de la estructura con y sin reforzamiento. Y a su vez, dentro de este modelo, del mismo modelo, se modeló los sistemas de aire acondicionado en el piso inferior y en el piso superior. Si ven aquí como unos puntos representando las masas de estos equipos. Y la respuesta de esto es muy, muy complejo. Como es un análisis incremental dinámico, se incrementaban las intensidades para caracterizar las curvas de fragilidad para distintos niveles de desempeño. Un análisis bastante complejo. Pero fíjense, aquí tenemos la respuesta de la estructura con sus curvas de fragilidad. Y lo que nos interesa de la estructura ver aquí es que básicamente con sistemas de protección sísmica como amortiguadores distéticos o sistemas viscosos, teníamos un mejor desempeño tenemos un mejor desempeño de las estructuras, algo que ya sabíamos, ¿no? Pero fijémonos qué pasa con los elementos no estructurales. Los elementos no estructurales con la estructura sin reforzamiento no tenían un desempeño pobre para el nivel de desempeño de funcionalidad, y para daño físico, pues bastante bien, sobre todo para los sistemas que eran anclados. Para los sistemas que eran aislados, pues se veía un mejor desempeño de los elementos no estructurales. Y en los pisos superiores, pues teníamos un comportamiento opuesto. Más bien los anclados tenían un mejor comportamiento con respecto a los aislados. Entonces, es muy compleja la respuesta de los sistemas anclados o no anclados en una estructura reforzada o una estructura sin reforzamiento. Entonces, estos análisis, bueno, este en específico era muy complejo. Otro ejemplo que les presento así brevemente es un caso con el que me topé con este problema de excitación múltiple. En el diseño de una fachada teníamos columnas que se apoyaban cada 4 o 3 pisos y obviamente las aceleraciones eran diferentes en el apoyo superior del apoyo inferior de la columna. Entonces es un análisis muy complejo de este elemento de la fachada. Entonces la opción que teníamos de hacer un modelo no lineal, analizar hacer el análisis de desempeño con muchas señales, 11 señales para cada intensidad, para cada objetivo de desempeño se revisaron, y de eso se revisaba también el comportamiento de la fachada. Entonces, explícitamente se modelan los elementos de la fachada sobre la estructura. Entonces, es complejo. Una de las inquietudes mías aquí es cuál es el amortiguamiento de estos elementos de fachada. ¿Afecta el amortiguamiento al desempeño? El 2%, el 3%, el 4%. ¿Qué otros problemas? ¿Permitimos que la fachada entre en el rango inelástico o no lineal? Esa disipación histerética que puede tener la fachada, ¿nos colabora o no nos colabora en el desempeño sísmico? Son un montón de nuevos problemas que tenemos que enfrentarnos cuando diseñamos los elementos no estructurales. Y por otro lado, el análisis cascada que se conoce es tener por separado los dos modelos, ¿sí? El análisis, tener la estructura, hacer los análisis tiempo-historia no lineales de requerirse, y de cada piso extraer las aceleraciones o el tiempo-historia de las aceleraciones de los pisos. De esas aceleraciones, calcular el espectro de respuesta del piso, y con esos espectros de respuesta, utilizarlos como para el diseño de los elementos no estructurales, ¿sí? Es un proceso bastante engorroso,
Se necesitan muchas señales sísmicas para generar una envolvente, ¿sí? Un espectro de respuesta envolvente, mínimo 7 o 11 señales creo que es. Eh, y por eso es que ahora hay mucha investigación para intentar construir estos espectros de respuesta de manera indirecta, solo con cierta información de la estructura, poder construir los espectros de respuesta de cada piso y evitarnos hacer el análisis tiempo-historia de la estructura. Entonces, hay algunos métodos alternativos. El que voy a mencionar y el que más me llama la atención a mí son los espectros de respuesta que desarrolló Sullivan y Calvi Sullivan en el 2013 y 2014. Entonces, ¿qué básicamente es lo que hace Sullivan? Analizó de manera estadística la respuesta de muchos edificios en su comportamiento lineal y su comportamiento no lineal, caracterizó la forma de los espectros, su forma promedio, y también los efectos dinámicos dentro de la estructura. Entonces, de esa manera, él construye unos espectros debido al comportamiento dinámico. ¿Cuáles son los efectos que hay que estar pendientes que ocurren dentro de la respuesta dinámica de la estructura? Primero son los efectos de filtrado dinámico, ¿no es cierto? La deamplificación para otras frecuencias que no son las frecuencias de vibración de la estructura. Y la contraparte es la amplificación dinámica para los periodos de la estructura. También tenemos que considerar los efectos del amortiguamiento viscoso en los elementos no estructurales, la incidencia en la respuesta. Como les decía, ¿cuál es el amortiguamiento que le asignamos a estos elementos no estructurales? De las estructuras sabemos algo más o menos de cómo está el amortiguamiento viscoso, pero de los elementos no estructurales tenemos menos información de por dónde está el amortiguamiento viscoso. Entonces hay que hacer una suposición valedera. Y la influencia de la intensidad del sismo. ¿Qué ocurre cuando la estructura se mantiene en el rango elástico? Solo amplificamos los periodos de la estructura, los periodos elásticos de la estructura. Pero cuando la estructura entra en el rango no lineal, tenemos un techo para la amplificación dinámica, pero en cambio la meseta se empieza a crecer. La estructura, como ustedes saben, empieza a fluir, empieza a cambiar el periodo efectivo de la estructura y empieza a amplificar otros periodos que no habíamos considerado en un inicio. Entonces aquí se puede ver cómo a mayores intensidades la estructura entra en el rango no lineal y eso hace que se amplifique un mayor espectro de periodos de elementos no estructurales. Entonces hay que prestar atención a todos estos efectos dinámicos dentro de la estructura. Pero a pesar de todo esto, Sullivan plantea estas ecuaciones en función del periodo de la estructura, el periodo del elemento no estructural, unos coeficientes de amplificación dinámica que se pueden calcular y de alguna manera construye espectros. ¿Sí? Fíjense, aquí están en línea punteada los espectros predecidos, digamos, si es la palabra, predichos por Sullivan, y la línea continua es ya la respuesta real de la estructura. Entonces, nos fijamos que hay una buena relación entre los espectros de respuesta construidos con los espectros de respuesta calculados. Entonces, es una forma de llegar un poco más corta, digamos. Por eso es tan atractivo esta nueva metodología de los espectros de respuesta de piso para poder tener información para el diseño, ¿sí? Ahora, esta investigación inicialmente era para sistemas de 1 grado de libertad. Se desarrollaron también para espectros de múltiples grados de libertad y también se tiene que considerar esos efectos en la construcción de los espectros. Sin mayor detalle, lo que puede aparecer es que en niveles superiores podemos tener amplificación dinámica debido a los modos de vibración superiores de la estructura. Fíjense cómo en una estructura de 20 pisos, así rápidamente,
las aceleraciones en el periodo estructural más o menos de 2 segundos, mientras más arriba estábamos del edificio, empezaban a ser más prominentes. En la base no aparecían los efectos de los modos superiores, pero para el piso 6 ya aquí empiezan a aparecer, para el piso 10 empiezan a aparecer, y para el piso 20 realmente es crítico. Tenemos un pico de aceleraciones en el segundo modo, digamos, de vibración de esa estructura. Entonces, también hay que considerar los efectos de amplificación dinámica para los modos superiores de las estructuras. Sobre todo, esto se vuelve crítico para estructuras altas. Entonces, más o menos, así a breves rasgos, ¿cuál es el análisis modal? Lo que nosotros hacemos, el análisis de espectro de respuesta, perdón, no es el modal. Lo que hacemos es, aquí un ejemplo así bastante didáctico, queremos analizar la respuesta o cuáles son las fuerzas de diseño para un parapeto. Entonces lo que hacemos es hacer el análisis modal o calcular la respuesta, o hacer un tiempo historia de la estructura con sus matrices de rigidez, sus matrices de masa, calculamos la participación modal, etcétera, etcétera, las cargas dinámicas, las respuestas, la respuesta en este caso, como era una función de carga, no era un sismo, podemos derivar una función de carga y de esa manera podemos calcular la aceleración en el último piso. En este caso es un problema que tiene una solución cerrada, pero en general lo que nosotros hacemos es tener muchas señales sísmicas y calcular, digamos, el promedio de la respuesta frente a distintas señales de movimiento de la base. Pero la idea es esa, o sea, calcular cuál es el tiempo historia de aceleración de los pisos, en este caso el piso superior. Una vez hecho eso, se calculan los espectros de respuesta, y con estos espectros de respuesta nosotros calculamos, como les digo, estos espectros de respuesta pueden ser calculados, derivados directamente de un análisis estructural, o por estos nuevos métodos que les mencionaba, que son alternativos, que construimos espectros de respuesta. La idea es construir estos espectros para distintas intensidades, amortiguamientos, distintas intensidades, y con eso ese sea nuestra input inicial para calcular la demanda de nuestro elemento no estructural. En este caso tenemos una carga lateral de 170 kilonewtons por milímetro por cada metro del parapeto, y un momento de volcamiento de 0.0065 kilonewtons, es la fuerza. Con la rigidez, con la masa, calculamos el periodo, calculamos la aceleración, y de ahí sí calculamos la fuerza lateral y el momento de volcamiento. Me adelanté una lámina, perdón. Pero así, de manera breve, la idea es que tenemos las propiedades del elemento no estructural, tenemos las propiedades dinámicas, calculamos el periodo, con el periodo entramos al espectro de respuesta, con el espectro de respuesta calculamos la aceleración, con la aceleración calculamos la fuerza cortante con la que diseñamos, y calculamos el momento de volcamiento. Entonces, breves rasgos, análisis cascada. Todo está desacoplado. Y por último, ya que entendimos cómo es el análisis, o más o menos cómo se puede hacer el análisis de los elementos no estructurales, tenemos que plantearnos ya objetivos de diseño y ver cómo se diseñan estos elementos. Con respecto a los objetivos de diseño, en la NEC, en la norma ecuatoriana, no se habla sobre los elementos no estructurales, pero en general, en los objetivos de desempeño generales que se mencionan, pues lo que intentamos con los elementos no estructurales es mantener la seguridad de vida, ¿no es cierto?, de los integrantes, y eso lo hacemos de una manera indirecta, aunque ustedes a veces no estamos conscientes de eso. Limitando la deriva es una metodología indirecta de controlar el desempeño de los elementos no estructurales, pero solo de los elementos
sensibles al desplazamiento. En otras palabras, más sencillas, cuando nosotros los ingenieros estructurales limitamos la deriva al 2% en el diseño estructural, en realidad no estamos limitando el desempeño de la estructura, sino el desempeño de los elementos no estructurales. El 2% viene del diseño de los elementos no estructurales, pero muchas veces ese 2% a veces no es ni siquiera suficiente. Ese es otro tema aparte, realmente cuánto deberían ser los límites. Eso es lo que se está investigando. Hay mucha investigación relacionada con eso. Hay tesis en la Escuela Politécnica en donde más o menos ya han determinado cuáles son las derivas para mamposterías, pero necesitamos los valores para todos los elementos no estructurales. Eso en Ecuador, en otros países como Estados Unidos, ya tienen más información, pero a la final son para los elementos estructurales de ellos, como ellos construyen. Nosotros los elementos no estructurales los construimos muy diferentes a cómo lo construyen en Estados Unidos. Entonces, muchas veces los valores de la normativa americana, por lo menos en elementos no estructurales, yo creo que no son muy compatibles con nuestra realidad. Tenemos que hacer nuestras propias investigaciones para determinar cuáles son estos límites de diseño. Más o menos, ¿qué es lo que se espera para un edificio de ocupación normal? Es que para sismos frecuentes, los elementos no estructurales tengan daño mínimo. Para sismos moderados, se tolera algo de daño. Y para el sismo de diseño, que no tengamos daño severo, o sea, que no se ponga en peligro la vida. Fíjense que para el máximo sismo considerado, que sí lo revisamos en el diseño estructural, no lo revisamos. ¿Qué significa? Y hay que entender esto, que por lo menos para edificaciones de ocupación normal, asumimos que ya para el sismo, el máximo considerado, para el que diseñamos que la estructura cumpla prevención de colapso, ya los elementos no estructurales hace rato que colapsaron. Entonces eso también tenemos que ser muy, muy conscientes, porque los elementos, en la normativa tenemos escrito que los elementos no estructurales no se desempeñan igual que la estructura. Entonces, ¿es eso lo que queremos? Ahí yo dejo la pregunta. Y los métodos de diseño, hay, básicamente mi referente principal es la normativa americana, la ASC 716, en donde tenemos el diseño estático equivalente, que es el tradicional, que se calcula una fuerza y con eso se diseña, pero que ya se ha comprobado que no es la mejor metodología. De ahí tenemos estas nuevas metodologías que les mencioné, que ya entraron en la normativa americana. El diseño dinámico, ¿no es cierto? Calcular la respuesta de la estructura, o sea, estos modelos completos, y los métodos de espectro de respuesta de piso. Estos dos métodos que ya les mencioné antes no estaban en la versión anterior de la ASC 710 en el 2010. Es una nueva inclusión en el ASC 716. Entonces, de alguna manera, tenemos que ponernos al día en la NEC también, incluir estas metodologías de diseño para elementos no estructurales. También hay otras metodologías que aún no llegan a normativa, como el diseño sísmico basado en desempeño o el diseño sísmico basado en desplazamientos de elementos no estructurales. Esta es una publicación reciente del profesor André Filiatro y de todo su equipo en el 2018, que desarrolló una nueva metodología del diseño de elementos no estructurales basado en el diseño el diseño basado en desplazamientos de Presley y Calvi. Y hay otros métodos alternativos aceptados por algunas normativas, que básicamente es información experimental. O sea, si te pones en el laboratorio, diseñas tu elemento no estructural, calculas sus curvas de fragilidad, con eso, por lo menos en Estados Unidos, ya te aprueban utilizar ese elemento no estructural. Así no hayas aplicado alguna de las metodologías de la normativa. Estos métodos solo los voy a dejar ahí mencionados. Entonces, vamos metiéndonos un poquito
les robo unos minutitos adicionales para revisar qué es lo que dice la normativa americana, la AS 716. En su capítulo 13 está completamente dedicado al diseño de elementos no estructurales. Hace una distinción muy importante entre lo que es un elemento no estructural y lo que es un componente secundario. Entonces, determina que como una estructura no edificable, ¿sí? Dependiendo del peso efectivo sísmico del elemento, puede caer en la categoría de un elemento no estructural, o si este elemento es muy pesado y representa más del 25% del peso sísmico efectivo de la estructura, se va a otro capítulo de la NEC, de la ASC, que si no me equivoco es el capítulo 14 o 15, y se lo considera como una estructura no edificable. Entonces, también hay que distinguir entre un elemento no estructural y una estructura no edificable. Pero básicamente, revisemos la metodología estática equivalente, que es tal vez la más sencilla, pero la que es más propensa a generarnos errores en el diseño, que es la que se está utilizando hasta el 2016. ¿Qué es lo que hace esta metodología? Calcular una fuerza que no tiene una relación directa al comportamiento de la estructura, solo es una fuerza con ciertos parámetros. En realidad está en función de la aceleración en la base del edificio y la ubicación en la altura del elemento, pero nunca considera la amplificación dinámica que puede ocurrir y el periodo del elemento no estructural. Entonces, básicamente lo que nos dice la ASC es calcular una fuerza lateral en función de aceleración espectral de diseño para periodo corto, el SDS del espectro de la normativa americana, un factor de amplificación alfa P que varía entre 1 y 1,5, pero es un valor constante que se calcula en función de la altura. El factor de importancia, de alguna manera aquí indirecta le meten al desempeño de los elementos no estructurales. Entonces, si es una estructura de alta importancia, le asignamos un valor de 1,5. Si es un elemento no estructural que no tiene mayor importancia en la funcionalidad de la estructura como tal o del proyecto, se le pone un valor menor. En función del peso, el factor de modificación de respuesta, ¿sí? RP es, que es más bien el comportamiento, de alguna forma considerar el comportamiento no lineal, dúctil del elemento no estructural. Todos estos valores se pueden sacar de tablitas de la ASC, como tradicionalmente siempre se lo ha hecho. Y la relación de la altura de la estructura con respecto a la altura promedio donde está anclado el elemento estructural. Con todos estos valores que nosotros los sacamos de la normativa, calculamos una fuerza. Y con esa fuerza diseñamos. Sí, lo mismo hacemos con las fuerzas verticales. Calculamos una aceleración que puede ser positiva o negativa, para arriba o para abajo, que se multiplica por el peso del elemento no estructural, y calculamos una fuerza para arriba o para abajo, y con esas diseñamos. Es muy simple esta metodología, y básicamente lo que hacemos es esas fuerzas aplicarlas en el centro de gravedad. Entonces, un ejemplo aquí súper rápido, ¿no es cierto? Estamos diseñando un generador eléctrico apoyado sobre aisladores. Tenemos la rigidez de los aisladores, 525 kilonewtons sobre metro. Tenemos el peso efectivo del aislador, 65 kilonewtons. Esto está ubicado en el tercer piso de una estructura de 5 pisos que requiere operación inmediata porque es un centro de comando de emergencias. La altura de entrepiso es 3.7, un periodo estructural de 0.5 segundos, que sería 0.1 por la cantidad de pisos. Tenemos la aceleración espectral, esto sacamos de los espectros de respuesta de diseño de la estructura. El suelo tipo C, y calculamos nuestro SDS y calculamos una aceleración espectral. En este caso todo estaba muy bien calibrado para que nos dé un G, ¿sí? Entonces tenemos un G de aceleración de SDS.
Calculamos los valores adicionales que se sacan de las tablitas de la ASC, el alfa P 2.5 que está en función de algunos parámetros, ERP también en función del sistema de elementos no estructural. Hay unas tablitas donde uno entra y revisa cuál es el valor, y la importancia 1.5 porque es una estructura que requiere operación inmediata. Y reemplazamos todos esos valores, calculamos una fuerza de diseño, 107 kilonewtons lateral y vertical 13 kilonewtons, positivo o negativo. Ese valor tenemos que revisar que quede entre los límites. Las normas siempre nos ponen un límite mínimo y un límite máximo. Y si esa fuerza cae entre esos dos límites, cogemos la que calculamos. Si se excede uno de estos dos límites, tenemos que tomar el valor mínimo o el máximo que nos dice la norma. El mínimo era 65, el máximo era 150, perdón, el mínimo era 29, el máximo 156. Por ende, los 107 kilonewtons es nuestra fuerza de diseño. Con eso se calcula la demanda al corte, que básicamente es dividir para la cantidad de apoyos. Estamos asumiendo que hay una distribución proporcional entre los 4 apoyos. Y tenemos el corte para nuestro generador. Y con eso diseñamos el aislador. Ese es, o los pernos de anclaje, ¿sí? Revisamos que nuestro perno de anclaje, con nuestros factores de seguridad, combinaciones de carga, todo lo que tradicionalmente se hace, y revisamos que nuestro perno sea capaz de resistir esta fuerza cortante. Ya ese es también diseño de conexiones. Y adicionalmente calculamos el momento de volcamiento. El momento de volcamiento es el peso sísmico por la aceleración. Esto es un G, perdón. Sí. Por aceleración me da la fuerza. Y por el brazo palanca, la altura donde tenemos el centro de gravedad. Ese sería nuestro momento de volcamiento. También tenemos nuestro momento restitutivo o resistente, que es el peso con dirección hacia a la gravedad. El peso de la estructura nos ayuda a mantener en equilibrio la estructura. Entonces, la diferencia entre el momento de volcamiento y el momento restitutivo es nuestro momento resultante, que va a generar tensión en uno de los apoyos o compresión en otro de los apoyos. Calculamos cuánto es esa tensión y tenemos en este caso una tensión de 32 kilonewtons, y con esa fuerza diseñamos también nuestro anclaje. Ahora, hay algunos problemas con esta metodología. A veces sobrediseñamos los elementos estructurales, a veces nos quedamos un poco cortos. Entonces ahí es donde entran estas metodologías del análisis dinámico lineal, análisis tiempo-historia o espectros de respuesta de piso, que más o menos ya lo he explicado. Los va a pasar un poco más rápido, pero básicamente son sobre las mismas ecuaciones del análisis estático equivalente. Le vamos corrigiendo para poder tener una mejor estimación de las fuerzas. Tenemos igual un coeficiente de amplificación dinámica. Esto yo supongo que fue inspirado por la investigación de Sullivan, no estoy seguro. Calculamos las aceleraciones, en función, considerando los efectos dinámicos, y calculamos una nueva fuerza lateral. Estas nuevas metodologías son un poco más consistentes con respecto a un análisis estructural. Y por último, quería mostrarles una comparación rápida que hizo Sullivan con respecto a la metodología ACE, otras normativas y los espectros de respuesta. Entonces, ¿cuál es el problema de la ACE? Que considera una constante en las fuerzas de diseño en función del periodo. Entonces, fíjense que hay elementos no estructurales con periodos largos, que están lejanos al periodo de vibración de la estructura, que más bien les estamos sobrediseñando, que estamos considerando fuerzas muy, muy grandes. Pero hay otros elementos no estructurales que coinciden con el periodo de la estructura, que más bien estamos subestimando las fuerzas de la estructura. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con el método estático equivalente de las normativas, y más bien mi recomendación, por lo menos a los ingenieros, es los métodos dinámicos. Ahora, si no tenemos la preparación para realizar los análisis dinámicos, pues el estático equivalente es conservador en la mayoría de casos. En la mayoría de casos. A excepción de cuando el elemento no estructural coincide con el periodo de la estructura. Entonces, de alguna forma tenemos que por lo menos hacer una estimación del periodo de vibración del elemento no estructural. Y con eso, el cálculo de las fuerzas. La normativa ASC también nos pide que revisemos los desplazamientos, ¿no es cierto?, para los elementos no estructurales, el cálculo de derivas, y con eso revisar que los elementos no estructurales estén dentro de rangos permisibles. Lo difícil de esto es que no tenemos una buena base de datos como para saber cuáles son los límites de cada elemento no estructural. Y además tenemos en la normativa el requisito, ¿no?, de diseño de los anclajes, tenemos requisitos adicionales para los componentes arquitectónicos, eléctricos y mecánicos. Entonces, en términos generales es muy buena. Nos da mucha información de cómo diseñar los elementos no estructurales. De ahí les quería mencionar brevemente la metodología del diseño basado en desplazamientos o diseño basado en desempeño, que lo que hace es primero calcular los espectros de respuesta del piso, calcular la respuesta no lineal o inferir la respuesta no lineal del elemento no estructural, asumiendo un comportamiento viscoso. Y con esta información calculamos un periodo efectivo, calculamos la demanda de desplazamiento, y con la demanda de desplazamiento podemos calcular la demanda de aceleraciones. Con la rigidez efectiva del sistema en el rango no lineal, calculamos una fuerza de diseño y terminamos básicamente el diseño. Es una metodología muy buena, pero a veces no le prestamos la suficiente atención al diseño basado en desplazamientos. En la NEC sí la menciona por ahí. ¿Cuáles son las dificultades de todo esto que les he hablado? Ya voy concluyendo, no les quito más tiempo, pero la aplicación práctica en el diseño requiere una estrecha colaboración entre el arquitecto, el ingeniero estructural, el mecánico, el eléctrico. Entonces tenemos que aprender a manejar de alguna forma proyectos más colaborativos. El típico caso es que cada uno trabaja por su lado, entrega sus planos y hasta luego. Entonces eso no funciona muy bien. Tener mayores responsabilidades, alguien que maneje todo, y adicionalmente también las presiones económicas que hay en los diseños y en la construcción hacen que despreciemos o no prestemos atención en el diseño de los elementos no estructurales. Las posibles soluciones es como les decía, estos nuevos pensamientos, ¿no es cierto? Una contratación de diseño y construcción holístico, o sea, que alguien sea responsable del diseño, de estructura, no estructura y de la supervisión de la construcción, por lo menos. Ahí pueden haber conflictos de intereses, pero esa persona o esa empresa se hace responsable de todo. Entonces, ahí es más fácil de tener responsables, porque ahora están separados y más bien ahí se echan la pelotita entre el constructor y el diseñador y al final nunca hay un responsable. Y herramientas como ingeniería concurrente, lo que ahora llamamos Lean Construction, el BIM, todas estas herramientas pueden ayudar a hacer un mejor manejo del proyecto, de diseño del proyecto, y que por lo menos el ingeniero estructural pueda opinar en todos estos elementos. Muchas gracias por su atención. Un poco las referencias que utilicé, la ACE, los documentos de la ERI, de la FEMA, las clases del doctor Filiatro en Pavía, y eso sería todo. Muchas gracias. Abrimos el panel a las preguntas. Antes de las preguntas, perdón, Yesenia, solo quería ponerme a las órdenes. Me pueden escribir y con mucho gusto podemos seguir conversando del tema y analizar
puntualmente cada elemento estructural, porque cada elemento estructural es un mundo. Gracias, Yesenia. Listo, ingeniero. Tenemos una pregunta de Guido Henry Manrique Salas. ¿Qué instrumento favorece al análisis y diseño sísmico de los elementos no estructurales? No sé si nos puede aclarar una parte, ¿instrumento de medición o instrumento de análisis, como un software computacional? No sé a qué se refiere. No sé si te puede responder. Pero bueno, respondamos las dos cosas que, que se me ocurren. Pero un análisis, un buen software de análisis dinámico no lineal es suficiente para poder hacer un análisis de las estructuras. Muchas veces, o por lo menos personalmente, la dificultad más grande es la selección de señales que representen la amenaza de manera correcta. El análisis estructural como tal, los softwares modernos de hoy en día hacen un excelente trabajo siempre que el usuario sea capacitado y utilice bien el software. Pero la selección de señales a veces puede ser un poco difícil para el análisis de estructuras y de los elementos no estructurales. Y con respecto a evaluación, tal vez de elementos no estructurales, ¿qué equipos? Pues la FEMA E74 nos da formularios muy sencillos que se pueden ir llenando y nos dan una calificación en la que podemos ya tener una buena aproximación de la evaluación de los elementos no estructurales, pero ya en ese tema también podemos llegar a complejidades como acelerómetros, hacer mediciones en campo para medir los periodos de vibración de los elementos no estructurales, el periodo de vibración de la estructura y tener mediciones reales ya en campo, pero eso ya es mucho más sofisticado. Espero haber podido responder a la pregunta. No sé si hay otra. Sí, ingeniero. Rosalinda Rojas Fernández pregunta, ¿qué material sostenible es más resistente y a la vez recomendado para la estructura de una edificación? Bueno, es una pregunta un poco relacionada más a la estructura, pero con gusto les puedo dar mi opinión. Es difícil, porque no soy un experto en la sustentabilidad, pero a mí me parece la madera uno de los mejores materiales que ofrecen sustentabilidad. Hay proyectos en Nueva Zelanda, en Italia, que ya están desarrollando edificios altos en zonas sísmicas, 100% con madera y postensado. Entonces es un sistema muy interesante estructuralmente hablando con respecto a la sustentabilidad. El hormigón y el acero sabemos que contaminan, pero con buenos procesos de fabricación se pueden mitigar la contaminación, entonces tampoco creo que los debemos descartar. Pero aprovecho esa pregunta para mencionar sobre los elementos no estructurales, porque es lo que nos compete. Entonces, hay mucha investigación de cómo utilizar elementos sustentables como las fibras, por ejemplo, dentro de los elementos no estructurales, dentro de, por ejemplo, las masillas, dentro de los bloques, para mejorar de alguna manera su desempeño y hacer materiales más sustentables. Entonces, ese tema sí creo que es muy interesante. Hay mucha investigación que se puede desarrollar con respecto a la sustentabilidad en los elementos no estructurales. Entonces, ahí sí hay un campo súper grande porque es menos exigente, obviamente, en un elemento no estructural que un elemento estructural. Entonces, podemos alcanzar las resistencias suficientes con materiales sustentables como fibras, por ejemplo, fibras naturales. Les doy un ejemplo. Entonces, más bien ahí queda abierta esa puerta para todos los que están interesados en investigar, desarrollar productos. Creo que hay mucho espacio en la sustentabilidad de los elementos no estructurales, más bien. Listo. Douglas Ponce pregunta, al considerar un análisis de resiliencia sísmica, ¿es viable en ciertas condiciones o bajo qué parámetros se lo aplica? Ya, a ver, si estamos hablando de resiliencia, de alguna manera, por lo menos a mi entender, estamos hablando de análisis de desempeño, cálculos de pérdidas económicas, vulnerabilidad, fragilidad,
todo lo que envuelve el riesgo. Y cuando hablamos de resiliencia es disminuir ese riesgo a niveles tolerables por la sociedad. Entonces, es un problema a veces yo creo que social, económico, determinar cuáles son esos objetivos de desempeño, que muchas veces el cliente es quien lo determina. Eh, los análisis son completamente viables. Existen metodologías como la FEMA P58 para determinar las pérdidas económicas, pero el problema no es el análisis como yo lo veo, sino que el cliente entienda el concepto y que el cliente seleccione niveles de desempeño adecuado a su realidad. Entonces, digamos, en un hospital que buscamos funcionalidad continua, queremos determinar niveles de desempeño muy altos, muy difíciles de alcanzar. Y eso significa una inversión muy grande económica y el propietario por lo general va a decir, no, yo no quiero gastar tanto, yo no quiero gastar tanto. Entonces, él mismo disminuye esos objetivos de desempeño. Entonces, la decisión en realidad está de parte del propietario, sea una institución, sea, quien tenga el poder de decisión, pero el análisis está ahí, o sea, el análisis lo podemos hacer. No es fácil, pero yo no creo que el problema es el análisis, sino más bien quien toma la decisión, tome la decisión adecuada para tener un nivel de resiliencia apropiado. Si es que entendí bien la pregunta. Esteban pregunta, ¿bajo qué parámetros se podría cambiar la funcionalidad de una estructura? Desde el punto de vista estructural, por ejemplo, la ampliación estructural. Ya. La ampliación, la rehabilitación, el cambio de uso de una estructura, pero requiere igual un análisis por desempeño en el mejor de los casos. Pero tenemos que analizar desde el suelo, ¿no? La capacidad portante, la capacidad de la cimentación, la capacidad de las columnas, la capacidad del uso dependiendo del cambio de uso, vamos a determinar la importancia y de eso vamos a determinar el desempeño de la estructura. Entonces hay un montón de parámetros que se tienen que definir en el proyecto para poder determinar si es factible o no el cambio o la ampliación. En términos generales, más bien dicho, siendo un poco más, eso en términos generales, y siendo un poco más específico, ¿cuál es el cambio? La estructura, el análisis nos permite la evaluación, la capacidad de los materiales, de la estructura como tal. Hay que hacer una evaluación estructural para determinar si se puede hacer el cambio, pero virtualmente se puede hacer todo. El problema, otra vez, siempre radica en el dinero. Una intervención muy grande, muy costosa, hace que el proyecto ya no sea viable y que no hagan ese cambio. Entonces, el análisis siempre termina en eso, en análisis económicos, porque la pregunta, más bien la que siempre me hacen es, ¿qué tan caro es el reforzamiento para hacer esta ampliación? Y en eso termina siempre la decisión. No significa que nosotros como ingenieros podamos o no hacer ese reforzamiento y el diseño, sino que el cliente quiere invertir tanto o no para hacer ese cambio. Al final termina siendo una decisión económica más que técnica. Muchísimas gracias, ingeniero. Agradecemos a todos los presentes por su participación con las diferentes preguntas. En honor al tiempo no podremos responder más preguntas. Espero sepan comprenderlo y tal vez, ingeniero, tenga algunas palabras que quiera compartir. Sí, gracias. Primero, gracias a todos por conectarse. Muchos son mis conocidos, mis alumnos y les agradezco. Espero que hayan aprendido algo y sobre todo la importancia de este tema que creo que cada vez va a ser más y más relevante en nuestro medio. Entonces, que va a haber mucho campo de acción para tanto como ingenieros, arquitectos, ingenieros mecánicos, eléctricos. Este tema más bien nos une a todos, nos reúne
y hay mucho que trabajar en esto y vamos hacia adelante, hacia esa resiliencia que Eri busca y esa resiliencia se logra haciendo buenos diseños. Muchísimas gracias, ingeniero. Vuelvo y repito, agradecemos a todas las personas que se dieron el tiempo de conectarse a esta conferencia maravillosa impartida por el ingeniero José Poveda Máster. Agradeciéndoles a todos, que tengan una muy buena tarde.